Hola, ¿qué tal? El día de hoy, en este su espacio, vamos a demostrar un pequeño resultado sobre sobre el tiempo de descarga de un capacitor en un circuito eléctrico. Desde luego nos vamos a ir al ejemplo más sencillo en el que el circuito eléctrico consta de un capacitor y una resistencia. Además de suponer que la carga que se descarga en el capacitor es directamente proporcional al tiempo. Este planteamiento se hace en uno de los capítulos de la serie El Universo Mecánico, el cual vamos a ver a continuación. Es el capítulo 33, que habla sobre circuitos eléctricos, en especial sobre las leyes de Kirchhoff, que es lo que vamos a utilizar. Y pues vamos a escuchar a continuación esta parte donde lo plantean. Vamos a esperar un poquito a que se cargue. Un condensador almacena carga de la misma manera que un depósito almacena agua para un uso posterior. Y hace falta mucho tiempo para llenar o vaciar uno de ellos. ¿Cuánto tiempo? Naturalmente eso depende del volumen del depósito y de cuánta resistencia haya para que salga el agua. Cuanto más grande sea el depósito y mayor sea la resistencia, más tiempo se necesitará. Sucede exactamente lo mismo con la carga cuando se trata de descargar un condensador. Si se aplican las leyes de Kirchhoff, nos encontramos con que el tiempo es igual a la capacidad del condensador multiplicada por la resistencia. Naturalmente no hay planes de vaciar. Ok, entonces aquí nuestro objetivo es dar con este resultado que mencionan aquí, donde pues afirman que el tiempo de descarga de un capacitor en un circuito que consta de un condensador y una resistencia es igual a la capacidad del capacitor multiplicada por la resistencia. Vamos a probarlo para un caso pues particular, ya que esto en general no se cumple, ya que la expresión para determinar el tiempo de descarga de un capacitor es mucho más compleja para el caso general, pero en nuestro caso particular, que es uno de los casos más sencillos que se puedan presentar, en este caso sí se cumple. Ahí está nuestro circuito. Vamos a establecer la terminal positiva de nuestro capacitor, que va a ser esta que estoy marcando aquí, la de este lado, la de la parte de arriba. Y aquí vamos a establecer una corriente que precisamente fluye de la terminal positiva hacia todo lo demás. ¿Sí? Esa corriente pues le llamamos I, que es la que estoy dibujando ahí. Y vamos a recordar un poquito sobre la fórmula para calcular la carga en un capacitor, que precisamente es la fórmula de carga es igual a capacitancia multiplicado por el voltaje del capacitor. También vamos a recordar que la intensidad de corriente I es igual a la derivada de la carga dividida sobre, o mejor dicho, la derivada de la carga con respecto al tiempo. Aquí la tenemos. Y en base a estas dos expresiones, vamos a utilizar ahora una de las leyes de Kirchhoff, o de Kirchhoff, que dicen que la suma de voltajes en una malla, es igual a cero. Tenemos que lo de arriba precisamente es una malla,
Y bueno, en esa malla nada más hay dos voltajes. Uno sería el voltaje de nuestro capacitor y el otro sería el voltaje que hay en nuestra resistencia. ¿Sí? Bueno, pues vamos a proceder a escribir esta ley de Kirchhoff. Nada más que aquí, espérenme tantito. Voy a activar la configuración para redondear los trazos que haga parecidos a un círculo. Aquí lo tengo. Ok. Ya la tengo activada. Y ahora sí, vamos a escribir la ley de Kirchhoff para este caso. ¿Sí? Tenemos que el voltaje en el capacitor más, déjenme quitar eso, el voltaje en el capacitor más el voltaje en la resistencia tiene que ser igual a 0. Ahí está. ¿Sí? Pero recordemos que el voltaje aquí en el capacitor es precisamente igual a, despejando de la fórmula de carga igual a capacitancia por voltaje, es igual a, el voltaje del capacitor es igual a la carga dividida sobre la capacitancia. ¿Sí? Ahora, el voltaje en nuestra resistencia, precisamente como se tiene que oponer, tiene que ser una caída de voltaje aquí, tiene que ser una caída del voltaje que hay acá. Entonces, en la resistencia el voltaje es negativo. Y con eso, pues escribimos signo menos, entonces sería menos el voltaje que hay en nuestra resistencia que está aquí. El voltaje de nuestra resistencia, según la ley de Ohm, es igual a la resistencia multiplicada por la corriente, nuestra corriente I. Déjenme quitar esto. Entonces nuestra corriente I, bueno, déjenme quitar esta parte. Ajá, nuestra corriente I. Y bueno, esta expresión tiene que estar igualada a 0. Entonces, vamos a trabajar con la expresión que está aquí, precisamente con esta última expresión. Esa expresión es la que nos va a ayudar, porque ahora vamos a recordar que la intensidad era igual a la derivada de la carga respecto al tiempo. ¿Sí? Y aquí es donde vamos a utilizar nuestra hipótesis que nos va a facilitar los cálculos. La intensidad, que es igual a la derivada de la carga respecto del tiempo, ¿sí? Pues precisamente como habíamos o vamos a suponer en este caso que la carga que se descarga en el capacitor aquí es directamente proporcional al tiempo, entonces vamos a tener que nuestra carga, aquí lo escribo, nuestra carga va a ser igual a una constante multiplicada por el tiempo. ¿Sí? Recordando esto, si nosotros hacemos la derivada, aquí arribita, la derivada de la carga respecto del tiempo va a ser derivar esta expresión, y pues la derivada de esta expresión es k. Entonces toda esta derivada, déjame ponerlo bien, va a ser igual a k. ¿Sí? Ok. Pero de aquí, si nosotros despejamos acá, vamos a tener que k es igual a la carga sobre el tiempo. ¿Sí?
vamos a tener que la carga, o mejor dicho, que la K es igual a la carga sobre el tiempo. Entonces básicamente nuestra intensidad, que es igual a la derivada de la carga respecto al tiempo, va a ser igual a ¿qué? A la carga sobre el tiempo, ¿sí? Ok, entonces esto lo vamos a sustituir en lo que teníamos de la ley de Kirchhoff. Vamos a regresar a ella. Entonces la ley de Kirchhoff, que nos decía precisamente, que el voltaje en el capacitor más voltaje en la resistencia era igual a 0. Y ya de aquí el voltaje en el capacitor, despejando de la fórmula de carga igual a capacidad por voltaje, pues el voltaje en el capacitor es igual a la carga sobre la capacitancia menos, porque aquí el voltaje es negativo, el voltaje en la resistencia, que era resistencia por intensidad, pero teníamos de hace rato que la intensidad era precisamente la carga sobre el tiempo, ¿sí? Y esto tiene que ser igual a 0. A 0. Ok, pues en esta última expresión que está aquí, lo único que nos queda por hacer es despejar al tiempo, ¿sí? Básicamente es todo. Despejamos al tiempo y ya con esto queda. Entonces la carga la podemos factorizar y al pasarla aquí, esta carga como está en ambos términos, la factorizamos y a la hora de factorizarla la pasamos del otro lado, se nos va a cancelar y únicamente nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar nos va a quedar 1 sobre la capacitancia menos, voy a quitar eso, la resistencia sobre el tiempo. Y nos va a quedar que esto es igual a 0. Bueno, pues finalmente despejando de aquí al tiempo, ¿sí? Al tiempo, pues que nos va a quedar. Nos va a quedar lo siguiente. Vamos a borrar esto para tener espacio para poder escribir lo que sigue. Entonces nos queda como sigue. Nos queda 1 sobre la capacitancia es igual a resistencia sobre el tiempo. Ya nada más el tiempo aquí lo pasamos de este lado multiplicando y la capacitancia de este lado también multiplicando y nos va a quedar el resultado final, el que nos habían afirmado precisamente en el video, que el tiempo de descarga de un capacitor en este circuito sencillo de una resistencia y un capacitor, en el caso más sencillo en el que la carga que se descarga del capacitor sea directamente proporcional al tiempo, pues vamos a tener que ese tiempo total en el que se descarga completamente el capacitor, pues va a ser básicamente la capacidad del capacitor multiplicado por la resistencia. Ese es básicamente el resultado que se nos mencionaba en el video. Muy bien, aquí termina el video. Yo les agradezco por su atención. Si les gustó, por favor denle manita arriba,
suscríbanse a nuestros dos canales, que es Genios del Mal y Hohenheim de la Ciencia, para que precisamente eso nos motive a realizar más videos como estos, donde podamos despejar sus dudas. Y bueno, podamos continuar con nuestro trabajo. Entonces, denos like, suscríbanse, activen la campanita de actualizaciones para que les lleguen todos los videos que hagamos. Y además compartan con sus amigos. Bueno, pues eso es todo. Yo les agradezco por su atención. Muchas gracias y hasta luego.